Bienvenidos a TICS Constitucionales. Soy el abogado Héctor Lozano Rojas, especialista en Derecho Constitucional, y el día de hoy les traigo un tema muy interesante que viene en boga con esta teoría, esta corriente denominada neoconstitucionalismo. Y me refiero a un tema que se ha tratado en diferentes países, en la cual obviamente es menester analizarlo y que la ciudadanía conozca sobre lo que son los derechos fundamentales que muchas veces escuchan en diferentes foros o en noticias o en personas ilustradas en derecho. Por lo tanto, es pertinente indicar que los derechos fundamentales nacen en Alemania, específicamente en el año 1848, año en la cual se crea esta concepción denominada derechos fundamentales. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los derechos fundamentales? Pues los derechos fundamentales no son más que aquellos derechos inherentes al ser humano, aquellos derechos que forman parte de la esencia del ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho de libertad, por ejemplo, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a una vida digna. Es decir, son aquellos derechos que parten de aquella concepción denominada dignidad humana. También se entiende a definir como derechos fundamentales aquellos derechos y garantías que protegen a los ciudadanos y que están consagrados en la Carta Magna de un país, es decir, en la Constitución política de un país. En nuestro caso, en nuestra Constitución del Ecuador está consagrado un sinnúmero de derechos fundamentales y específicamente los encontramos en el título segundo denominado derechos, en el cual encontramos varios derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de participación, el derecho de libertad, derechos de protección. Inclusive dentro de los capítulos de los principios de aplicación de los derechos encontramos el derecho a la igualdad, ya sea formal o material. Es decir, en este título 2 denominado derechos encontramos derechos fundamentales. Recuerden que los derechos fundamentales no son más que derechos inherentes a las personas, inherentes al ser humano, que están consagrados en el texto constitucional o norma suprema de un país. Hay la confusión en que expresan ciertos juristas entre si es lo mismo o no derechos fundamentales que derechos humanos. Básicamente es lo mismo. Lo que diferencia a los derechos fundamentales de los derechos humanos es su ámbito de aplicación. Mientras los derechos fundamentales son el ámbito de aplicación en el territorio del país de la Constitución en la cual están consagrados dichos derechos, en cambio los derechos humanos están consagrados o son de carácter universal, es decir, son de carácter internacional. La diferencia no es más que un traje que se pone una persona al momento de ejercer dichos derechos. Por ejemplo, si estoy en el Ecuador, se van a denominar los derechos fundamentales aquellos derechos que están consagrados en nuestra Constitución del Ecuador. En cambio, si estoy, por ejemplo, en Colombia y quiero que se tutelen mis derechos, ahí tendría que aplicar los derechos humanos, puesto que obviamente son derechos de carácter universal, que rigen de carácter internacional. Por lo que la diferencia es simplemente ponerme un traje, ya sea si que quiero o estoy en el Ecuador, obviamente se van a aplicar los derechos, se van a denominar derechos fundamentales aquellos que están consagrados en la Constitución del Ecuador. En cambio, se van a denominar derechos humanos aquellos que están consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, precisamente porque son de carácter internacional, son de carácter universal, que es la característica sustancial de los derechos humanos. Es decir, la diferencia no es
en la práctica una diferencia sustancial o relevante. Más bien es una diferencia de carácter teórica que es importante conocerla, sin embargo, al momento de ejercitar o aplicar, carece de importancia, puesto que lo que se busca es que se garanticen todos los derechos de las personas, indistintamente si se denominen fundamentales o derechos humanos. Esto quiero que quede claro para todos los ciudadanos que ven este video y que obviamente desconocen ciertos temas de índole constitucional. Recordando que este video y estos TICs son destinados a ciudadanos que les interese conocer sobre su constitución, sobre los derechos consagrados en ella, y asimismo para aquellos estudiantes que están en aprendizaje y deseen inmiscuirse en este mundo del constitucionalismo. Les agradezco por la atención prestada. Estamos en un nuevo año 2021, esperando que sea un nuevo año lleno de éxitos y de mejores días para nuestro país y en sí para el mundo debido a nuestra pandemia. Gracias y nos vemos en un próximo video de TICs constitucionales.